San Tito y San Timoteo. San Tito y San Timoteo, obispos y discípulos de San Pablo. La vida de Timoteo. Timoteo nace en Listra, cerca de 2000 kilómetros al noroeste de Tarso, de madre judía y padre pagano. Cuando Pablo pasa por aquellas tierras, al inicio del segundo viaje misionero, elige a Timoteo como compañero porque gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio, pero lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí. Con el apóstol de las gentes, Timoteo atraviesa Asia Menor y llega a Macedonia. Acompaña luego a Pablo a Atenas y de allí es enviado a Tesalónica. Entonces prosigue hacia Corinto y colabora con la evangelización de la ciudad sobre el istmo. La figura de Timoteo resalta como la de un pastor de gran importancia. Según la posterior historia eclesiástica de Eusebio, Timoteo fue el primer obispo de Éfeso. Algunas reliquias suyas se encuentran desde 1239 en Italia, en la catedral de Termoli, en Molise, provenientes de Constantinopla. La vida de Tito. Tito es de familia griega, aún pagana, y es convertido por San Pablo en uno de sus viajes apostólicos para luego volverse colaborador suyo, compañero y hermano en el apostolado. El apóstol de las gentes lo lleva consigo a Jerusalén para el así llamado concilio apostólico, justo en el momento crucial de la controversia en relación al bautismo de los gentiles. El apóstol se opone resolutamente a la circuncisión del cristiano de Antioquía, y Tito se convierte en el símbolo viviente del valor universal del cristianismo, sin distinciones de nacionalidad, de raza ni de cultura. Tras la partida de Timoteo de Corinto, Pablo invita a Tito con la tarea de reconducir a aquella indócil comunidad a la obediencia, y él logra llevar adelante la paz entre la iglesia de Corinto y el apóstol. En Corinto, Tito es enviado nuevamente por Pablo, que lo califica como mi compañero y colaborador, para organizar la conclusión de las colectas en favor de los cristianos de Jerusalén. Ulteriores noticias provenientes de las cartas pastorales lo califican como obispo de Creta. Dos fieles siervos del Evangelio. Pablo circuncida al discípulo Timoteo y no circuncida a Tito, que lleva también consigo a Jerusalén ante el concilio de los apóstoles. Así, en sus dos colaboradores, Pablo reúne a los hombres de la circuncisión y a los hombres de la no circuncisión, los hombres de la ley y los hombres de la fe. Según la tradición, Pablo escribe 2 cartas a Timoteo y una a Tito. Son las únicas cartas del Nuevo Testamento dirigidas no a comunidades, sino a personas. El apóstol ya anciano se deja llevar a anotaciones ricas de afecto hacia sus 2 discípulos, satisfechos por haber puesto en sus manos el anuncio del Evangelio. Según Benedicto XVI, Tito y Timoteo nos enseñan a servir el Evangelio con generosidad, sabiendo que eso comporta también un servicio a la Iglesia misma. En el Martirólogo romano, la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos y discípulos del apóstol San Pablo, ayudaron en el ministerio y presidieron las iglesias de Éfeso y de Creta respectivamente. Un poco más de su historia. Timoteo es la imagen del discípulo ejemplar, obediente, discreto, eficaz, valiente. Por esas cualidades, Pablo quiso que fuera su compañero de apostolado en lugar de Juan Marcos, durante el segundo viaje misionero en el año 50. Había nacido, como ya dijimos, en Listra, en donde Pablo lo encontró durante el primer viaje, y fue uno de los primeros convertidos al Evangelio, y había sido educado en la religión hebrea por la abuela Loida y por su madre Eunice. Desde su encuentro con Pablo, siguió su itinerario apostólico. Lo acompañó a Filipos y a Tesalónica. Después los encontramos juntos en Atenas, en Corinto, en Éfeso y finalmente en Roma durante el primer cautiverio de Pablo. Fue un infatigable viajero enviado por el apóstol de las gentes y mantuvo los contactos entre Pablo y las comunidades cristianas fundadas por él. A menudo le llevaba cartas y le daba noticias respecto de las diversas comunidades.
Entre el año 63 y el año 66, cuando recibió la primera carta que le envió Pablo, Timoteo era el jefe de la iglesia de Éfeso. Desde Roma, Pablo le escribió una segunda carta invitándolo a visitarlo antes del invierno. Es conmovedora la petición del anciano apóstol al hijo Timoteo para que le llevara el abrigo que había dejado en Tróade, pues le servía para el frío en la cárcel de Roma. Timoteo estuvo presente en el martirio de Pablo. Después regresó definitivamente a la sede de Éfeso, en donde, según una antigua tradición, se dice que murió mártir en el año 97. El segundo fiel colaborador de Pablo, como ya dijimos, fue San Tito, y él fue convertido y bautizado, a quien también llamó hijo mío, y con él hace el tercer viaje misionero, y fue Tito quien llevó la carta de las lágrimas de Pablo a los fieles de Corinto, entre los cuales restableció la armonía y organizó la colecta para los pobres de Jerusalén. Después del cautiverio de Roma, Pablo, de paso por Creta, dejó ahí a Tito con la misión de organizar la primera comunidad cristiana. Aquí recibió la carta de Pablo. Es un documento muy importante porque nos informa sobre la vida interna de la Iglesia Apostólica. Después, Tito fue a Roma, donde su maestro, que lo mandó probablemente a evangelizar a Dalmacia, en donde todavía hoy está muy difundido su culto, persiste una tradición antigua, históricamente no confirmada, que dice que Tito murió en Creta de edad muy avanzada. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.